Y ahora voy a compartir la pantalla. Perfecto. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a ver el último tema del capítulo 12, que en este caso para nosotros es el 12.6, armaduras y puentes. El tema en realidad no tiene mucha teoría, por decir así, pero bueno, vamos a ver exactamente el poquito de teoría que se pueda y luego, bueno, que se tiene, mejor dicho, y luego vamos a hacer este ejemplo, ¿verdad? Porque básicamente este es o sea, armadura es, los ejercicios son lo más importante, digamos, o es el fuerte de la sección. Y pues es un procedimiento bien específico para ellos y hay que prestar atención en ciertas cositas por ahí, ¿verdad? Entonces, vamos a esperar que no carga todavía. Ahí está. Ok, armadura, ¿verdad? Y se llama armaduras y puentes, pero en realidad el tema es armadura, ya que cuando hablamos de puentes estamos hablando de que los puentes contienen lo que es la estructura llamada armadura, ¿verdad? Y pues, si vamos a definir, así como lo hace el libro, ¿verdad? Rápidamente, que es una armadura, ¿verdad? Podríamos decir que es una, digamos, una estructura de puntas o pleca varillas unidas por, em, digamos, podríamos decir bisagras, bisagras con B pequeño, con B grande. Bueno, pero para dejarlo De específico, pequeña. B pequeña, si no me equivoco, aquí usan otras también, porque no es el pasadores o remaches, bisagras, pasadores. O remaches en sus extremos. A estos usualmente le vamos a llamar nudos o nodos. Em, esta estructura podríamos decir que se distribuye en forma de triángulo, ¿verdad? Ya estamos hablando de una estructura. Sí, lograron entrar. Estamos hablando de una estructura de varillas o varillas o puntas o cualquier otra pues, unión que ustedes puedan pensar que están, pues, sus extremos, ¿verdad? Están unidos por ya sea una bisagra, un pasador, un remache, etcétera, un punto de unión, ¿verdad? Al cual nosotros le vamos a llamar específicamente nudos o nodos.
y a esa estructura pues va a tener la peculiaridad de que esas varillas, ¿verdad? O esas puntas, pues se van a distribuir o básicamente van a formar triángulos, ¿verdad? Entonces lo que nosotros tendríamos sería pues solo por decir así, algo similar a esto, ¿verdad? Entonces, ¿a qué le llamamos nosotros puntas o varillas? Pues a cada uno de estos elementos individuales, ¿verdad? Puntas, cada uno de esos son puntas. Y luego los puntos de unión, ¿verdad? Donde está ya sea la bisagra, el pasador, el remache, etcétera, ¿verdad? Estos puntos de acá, donde tiene que haber algo que nos una físicamente eh, la varilla, ¿verdad? Es lo que nosotros le llamamos nodos o nudos, ¿verdad? Entonces, si pueden ver, cada una de de las uniones, ¿verdad? Forma un triángulo acá, ¿verdad? Aquí hay otro triángulo, aquí hay otro triángulo. Entonces forman, pues tienen una forma triangular la unión entre tres puntos, ¿verdad? Y eso básicamente es una armadura, es una estructura que se distribuye en forma triangular debido a que, según la teoría que dice el libro, es una estructura mucho más estable, ¿verdad? Debido a que si nosotros tuviésemos una estructura, por ejemplo, unimos cuatro vías de forma rectangular o cuadrada, ¿verdad? Entonces, imagínense que viene un esfuerzo, una fuerza, ¿verdad? Que empuja de forma horizontal. Entonces, esta es mucho más fácil que pierda estabilidad, ¿verdad? Y que, pues, su forma se modifique a ser un paralelogramo y ustedes podrán imaginarse que dependiendo de qué tipo de esfuerzo o qué tipo de carga se coloque, ya sea acá o acá, pues si ya está algo de esta forma, ¿verdad? Pues digamos, si yo le pongo un objeto acá, podrán imaginarse que es un poco más sencillo que esta estructura así se caiga a que esta estructura caiga, ¿verdad? Es mucho más estable la forma triangular. Eso debido a cómo se dividen, pues cuando se pone una carga, cómo se dividen los esfuerzos a través de cada uno de estos puntas y nodos, ¿verdad? Entonces, en la clase, muchachos, vamos a asumir que cada uno de estos puntales, ¿verdad? O sea, cada una de estas está en una tensión o compresión pura. ¿A qué nos referimos con esto? Que ya sea las fuerzas, o sea, bueno, o básicamente lo que queremos decir es que las fuerzas que actúan sobre el puntal em, actúan a lo largo
del puntal, ¿verdad? O sea, en la dirección en la que está distribuido el puntal. Entonces, el libro hace un muy buen énfasis, ¿verdad? En realidad, cuando nosotros estamos hablando de esto, ¿ok? En clase asumiremos que los puntales están, la mayoría de las veces, ¿verdad? Hay pocos ejemplos en los cuales no va a ser así, pero en la clase asumiremos que los puntales están en tensión o compresión pura. Entonces, aquí, básicamente lo que me están diciendo es que la masa del puntal va a ser despreciable. Ya vamos a ver por qué decimos que la masa del puntal es despreciable, ¿verdad? Pero primero vamos a ver a qué nos referimos entonces por tensión o compresión pura, ¿verdad? Entonces imaginémonos que yo estoy analizando este puntal de acá, ¿verdad? Este de acá. Y vamos a ver las fuerzas que hay sobre el puntal, ¿verdad? Entonces, cuando me dicen que sobre el puntal, ojo, sobre el puntal, escuchen bien lo que estoy diciendo, ¿verdad? Sobre el puntal, porque más adelante vamos a ver el método de nudos y nodos y no hay que confundir las fuerzas que calculamos en ese método con las fuerzas que hay en puntal. Entonces, digamos, yo tengo aquí mi puntal, entonces básicamente lo que estoy diciendo es las fuerzas que van a actuar sobre el puntal ya van a ser puramente o van a causar una tensión pura, ¿verdad? Ok. Estas están causando una tensión pura. O pueden ser también una compresión pura, ¿verdad? O sea, aquí. Actúan a lo largo de la línea, como lo mencioné en rosado ahí, ¿verdad? A lo largo de la línea o a lo largo del puntal, ¿verdad? O sea, digamos, esta es la dirección del puntal y las fuerzas están actuando a lo largo de esa dirección. Tendría que ser ya sea un par o el otro, ¿verdad? El par rojo, que sería una tensión, o el par azul, que sería una compresión, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos acá. Esas tendrían que ser las fuerzas que actúan sobre el eh, puntal. ¿Por qué va a ser eso, verdad? Bueno, como habrán de imaginarse, ¿verdad? Esta estructura es una estructura que, bueno, ¿a dónde la podemos encontrar o la podrían encontrar ustedes que sepa yo? Bueno, además de puentes, puede ser en algún tipo de techo, ¿verdad? Entonces es obviamente una estructura que nosotros queremos que esté en equilibrio estático, ¿verdad? Y si está en equilibrio estático, ¿verdad? Yo quiero que el puntal cumpla o que sobre el puntal se cumpla la sumatoria de fuerzas sea igual a cero y que la sumatoria de torques, ¿ok? Sea igual a cero, ¿ok? Entonces, de esta forma, ustedes pueden ver la suma de fuerzas es igual a cero. ¿Por qué? Digamos, si fueran las rojas, estamos hablando de que, por ejemplo, esta vale F y esta vale pues menos F. O, en otras palabras, tiene la misma magnitud, pero va en dirección opuesta, ¿verdad? Entonces, obviamente, la sumatoria de fuerzas es igual a cero. Si pensamos en las azules, sería algo similar, ¿verdad? Digamos, esta vale F, esta vale menos F, o en otras palabras, va en dirección opuesta, ¿verdad? Y con respecto a los torques, sin importar a dónde pongo yo mi eje para analizar el giro, ¿verdad? Si yo lo pongo acá, si yo lo pongo en el centro, si yo lo pongo acá, esas fuerzas no generan torque porque están actuando a lo largo del puntal. O sea, el ángulo que forma la fuerza y la línea radial es 0 o 180, en otras palabras, y sabemos que la torca depende de ese ángulo, ¿verdad? ¿Ok? Depende de ese ángulo
en forma de un seno, ¿verdad? Y el seno de 0 es 0, el seno de 180 es 180. Entonces, esas, bueno, igual, ya lo sabemos, las fuerzas que son paralelas a la línea radial no generan torque en general. Entonces, por eso esta es el caso y pues que vamos a aproximar nosotros, ¿verdad? Cuando vamos a asumir, ¿verdad? Que los puntales no tienen masa, porque si se fijan, si yo asumo que el puntal tiene masa, que es bueno, vamos a ver ese ejemplo un poco más adelante, van a ver que si yo asumo que el puntal tiene masa, solo imagínense ustedes que yo estoy dibujando aquí, así como tengo las fuerzas, ¿verdad? Dibujo su peso, ¿verdad? Asumiendo que el puntal tiene una masa, que la masa no es despreciable, ¿verdad? Entonces ahí a la sumatoria de fuerzas en Y ya no sería igual a cero, ¿verdad? Porque no están equilibrados. Eh, bueno, algunos, como bien dice el libro, podrán preguntarse, bueno, tienen que ser iguales y opuestas, pero ¿por qué tiene que ser una compresión pura? No podrán ser las fuerzas, por ejemplo, esta y esta, digamos que esta vale F y esta vale menos F. Si hacemos la sumatoria de fuerzas, ¿verdad? Podemos ver en este caso que la sumatoria de fuerzas es igual a cero, ¿verdad? Porque tenemos una F hacia arriba, la otra F hacia abajo, por eso puse menos F ahí. Perfecto. Pero si nosotros analizamos la suma de torques, digamos, solo por decir algo, ¿verdad? Yo pongo mi eje desde el cual voy a calcular mis torques acá. Yo asumo que esto tiene una longitud L, ¿verdad? Entonces, esta sería mi línea radial, esta es mi línea de acción, hay un ángulo entre ellos que obviamente es distinto de cero, ¿verdad? Entonces, cuando yo hago la sumatoria de torques, me va a aparecer un torque debido a esa fuerza F, ¿verdad? Entonces, la fuerza de torque sería distinta de cero, ¿verdad? O sea, en este caso, lo voy a poner aquí abajo. Para esta configuración que hemos dibujado, la sumatoria de torques va a ser distinta de cero y eso no es lo que nosotros queremos. Nosotros queremos un sistema que esté en equilibrio estático, por lo tanto, tiene que existir o se tiene que cumplir que la sumatoria de tanto la sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a cero, como la sumatoria de torques tiene que ser igual a cero. Por eso decimos que, o vamos a asumir que los puntales están en tensión o compresión pura, ¿verdad? Cuando yo tengo una armadura simple, así, sin ningún tipo de carga, ¿verdad? Ahora, esto vamos a decir casos ideales o casos o sin carga también. Eso es real, o bueno, eso es lo que sucede. Pero en casos reales, por ejemplo, si yo asumo que mi puntal sí tiene masa, si yo asumo que mi puntal sí tiene masa, entonces yo sé que existe una fuerza aquí directamente hacia abajo. Por lo tanto, por lo tanto, esta fuerza tiene que ser compensada por las fuerzas que aparecen en los extremos del puntal. Entonces, si ustedes se van al libro, van a ver que no es directamente hacia arriba, sino un poquito como por acá y este un poco como por acá, ¿verdad? Em, a ver, lo que quiero verificar es siempre, bueno, sí, tienen valores distintos, ¿verdad?
A este le llamaríamos F1, a este le llamaríamos F2 y a este MG. Este sería un caso real considerando que el puntal tiene masa, ¿verdad? Usualmente nosotros vamos a decir que los puntales no tienen masa, ¿ok? Porque las fuerzas que aparecen de tensión o compresión son mucho mayores que la fuerza sobre, o bueno, que la fuerza del peso del puntal, ¿verdad? Entonces, si tuviera masa, pues tendría que suceder algo como esto, ¿verdad? Y de esta forma ustedes, bueno, ¿qué es lo que se tendría que cumplir siempre? Tendría que cumplirse que la sumatoria de fuerzas es igual a cero. Por eso uno de estos elementos tiene bueno, obviamente este tiene una componente, su ángulo va a ser dependiendo de qué tan grande es el peso del puntal, y tiene que cumplirse también que la sumatoria de torques es igual a cero. Por eso, eh, si nosotros ponemos, por ejemplo, nuestro eje de giro acá, de tal forma de que este no genera torque, si se fijan, esta fuerza de acá genera un torque opuesto, ¿verdad? El torque del peso generaría un giro para acá, el torque de esta fuerza F generaría un tiro para acá, un giro para acá. Entonces se opone al giro que generaría el peso, ¿verdad? Y si yo hago el mismo análisis, ¿verdad? Con la fuerza de abajo, asumiendo que el de giro es acá, el peso hace un giro para acá y esta fuerza F hace un giro para acá. Siempre oponiéndose, ¿verdad? Oponiéndose a lo que sería el, el torque que genera el peso, ¿verdad? De tal forma de que se pueda cumplir siempre sumatoria de torques igual a cero, ¿verdad? Aquí lo pueden ver un poco más. Este ángulo va a variar dependiendo de cuánto vale este de acá. Eso sería uno de los casos, digamos, reales, ¿verdad? Asumiendo de que los puntales, o bueno, sin despreciar la masa de los puntales. Y otro caso en el cual puede suceder, ¿verdad? El caso de que no es una tensión o compresión pura, ¿verdad? Es el caso en el cual yo venga y tenga, por ejemplo, un puntal, pero sobre el puntal existe una carga, ¿verdad? Como un puente que vaya un camión en medio, ¿verdad? Entonces, ahí van a ver ustedes que además de, o sea, como está esta fuerza directamente hacia abajo, en medio del puntal, entonces además de las fuerzas de compresión o tensión, las que sea, tiene que aparecer una fuerza hacia arriba, ¿verdad? En los extremos del puntal, de tal forma de que equipare a esto y la sumatoria de fuerzas y las sumatorias de torques también sigan manteniéndose igual al cero, ¿verdad? Es raro, en caso de que nosotros vayamos a encontrarnos una armadura en la cual no tengamos que considerar que es tensión o compresión pura, va a ser este caso. Creo que no hay muchos ejercicios en los cuales nos dicen en realidad que nosotros nos consideramos la masa del puntal, pero si va a ser algo, si nos va a tocar en alguno considerar esto, va a ser en estos, ¿verdad? Y únicamente, ¿verdad? Esto solo va a pasar en el puntal que tenga la carga, ¿verdad? Y la carga tiene que estar en medio, bueno, en algún punto que no sea un nodo, ¿verdad? Si las cargas, o sea, si nosotros venimos y tenemos eh, un sistema como este y me dicen a mí que hay una carga extra, ¿verdad? Pero esa carga está parada justo encima de un nodo, nada cambia, ¿verdad? Nosotros vamos a seguir pensando que es una tensión o compresión pura. Pero si la carga, ok, está en medio de un puntal, entonces, ok, esto sigue estando en tensión o compresión pura, pero sobre este de acá, ok, sobre este puntal de acá van a aparecer fuerzas extra, ¿verdad? Eso básicamente es la teoría. Ustedes pueden ir y leer un poquito más, ¿verdad? Acá se fijan después en un ejemplo. Luego hablan acerca de este caso donde les digo yo,
la fuerza sobre el puntal, etcétera, ¿verdad? Pueden leer un poquito más detallado esto. Luego viene otro ejemplo, pero este ejemplo ignórenlo en realidad. Si se fijan, hacen bueno, un integral por acá, un integral por allá. No es algo que miramos en la clase en sí, este ejemplo, sino que los ejemplos que vamos a ver nosotros van a ser basados, digamos, en este 12-11 y lo que va a variar para nosotros va a ser la forma que tenga la armadura. Entonces, no sé si por los momentos no hay nada, digamos, no hemos hecho nada de ejercicio, ¿verdad? Lo único importante es que sepan, vamos a despreciar la masa de los puntales. Entonces, las fuerzas que aparecen sobre los puntales van a ser ya sea de compresión, ¿ok? De compresión o de tensión. Pero ojo, estoy hablando de las fuerzas que aparecen sobre los puntales, ¿verdad? Tiene que ser de compresión o de tensión, sobre los puntales. ¿Alguna pregunta por los momentos, muchachos? Creo que no, ingeniero. Ok, entonces, ¿en qué va a consistir los ejercicios, ¿verdad? De armaduras. Pues básicamente nosotros vamos a resolver un sistema de, digamos, de fuerzas que aparecen sobre cada uno de los nodos. Ojo lo que dije ahí, ¿verdad? Y comparen lo que acabo de decir ahí con lo que estábamos hablando aquí. Aquí hablé de las fuerzas en los puntales, aquí hablo de las fuerzas sobre los nodos. Y después vamos a tener que compararlos. Pues a mí me parece algo raro como en el capítulo 4, o sea, yo sí la mencioné, ¿verdad? La tercera ley de Newton, aquí está. Pero ojo, la programación en realidad dice que no entra cuando en realidad venimos y después caemos acá y deberíamos de saber la tercera ley de Newton, por lo menos saber el contexto, ¿verdad? Entonces vamos a ver el ejemplo. Dice, una armadura de un puente. Determine la tensión o compresión en cada uno de los puntales de la armadura del puente, ¿verdad? El puente tiene 64 metros de largo y soporta una losa uniforme de camino de concreto cuya masa total es de 1.4 por 10 a la 6 kilogramos. Dice, use el método de nudos o nodos, como lo quieran pensar. Entonces, fíjense bien que el libro en teoría no da nada, sino que ya cuando menciona el método que vamos a usar para resolverlo es en este ejemplo. Use el método de nudos y dice que implica, número 1, dibujar un diagrama de cuerpo libre de la armadura en conjunto. ¿Ok? En conjunto. Y 2, dibujar un diagrama de cuerpo libre para cada uno de los nudos, uno a la vez, haciendo sumatoria de fuerzas en cero, igual a 0 en cada pasador. Ignore la masa de los puntales y suponga que todos los triángulos, en este caso, esto es específico del ejercicio, ¿verdad? Suponga que todos los triángulos son equiláteros. Digo que es específico de este ejercicio porque, bueno, hay distintos tipos de armaduras, ¿verdad? Esta me imagino que tiene su propio nombre, pero estoy seguro que hay una que se llama Warren, hay otros tipos de armaduras y eso va a depender de cómo están distribuidos los puntales estos, ¿verdad? En este caso vamos a tener esas que son triángulos equiláteros, ¿verdad? Entonces, vamos a ver bien qué es lo que menciona. Dice que es una armadura de puente, entonces fíjense bien que el libro, pues, no, lo que dice es lo siguiente, como es una armadura para un puente, entonces ustedes saben que un puente, bueno, digamos, vamos a intentar dibujarlo acá. Este es el puente, esta es la losa, ¿verdad? Del puente. Y la armadura estaría como por acá, ¿verdad?
pero también va a haber una, bueno, vamos a poner en otro color por lo mismo. Veamos, está aquí la armadura y aquí estaría la obra, ¿verdad? Entonces, ¿por qué menciono esto? Pues simplemente porque en el puente hay dos armaduras, ¿verdad? Por lo tanto, esta dura solo soporta la mitad del peso de la losa, ¿verdad? Eso es lo único que tal vez o sea, ya el libro lo tira hasta la solución. Entonces, básicamente, lo que les quiero decir es la masa que vamos a considerar, como nosotros estamos resolviendo para una armadura, no para las dos, la masa que vamos a considerar, o sea, la masa de la losa, va a ser igual a la mitad de esto, ¿verdad? Entonces sería 7.0 por 10 a la 5. Si ustedes hacen el cálculo de la mitad de eso, sería 7.0 por 10 a la 5 kilogramos. Esa es la masa que va a soportar una armadura, ¿verdad? Va a soportar la mitad de la losa. Ok. Entonces, fíjense bien. ¿En qué consiste, dice el método de nudos? El método de nudos, primero, lo primero que tenemos que considerar nosotros es lo siguiente, ¿verdad? Dice dibujar un diagrama de cuerpo libre de la armadura en conjunto. Entonces, nosotros vamos a dibujar toda la armadura, ¿ok? A cada uno de los puntos, ¿verdad? De los nudos se le va a dar un nombre, A, B, C, D, E, ¿ok? Y vamos a ver cuáles son las fuerzas que están actuando, digamos, sobre este sistema. Obviamente, como está el peso de la losa, hay un peso, ¿verdad? Actuando. Y como me dicen que la losa es uniforme, entonces el peso yo lo voy a dibujar en su centro de gravedad o en su centro de masa, que sería a la mitad de la losa. Y la losa, pues, si se fijan, estos son 64 metros, un número par, la mitad de la losa sería justo la mitad de esa longitud, ¿verdad? Entonces, por eso se dibuja la masa acá. ¿Ok? Luego, aquí lo que cuando dice que en conjunto, es que ustedes imagínense que este es un objeto, ¿verdad? O sea, en vez de imaginarse, por decir así, que es o sea, que son cuerpos individuales, imagínense que esto fuera o sea, que esto de acá fuese un objeto, una caja, digamos, que sería una caja. Entonces va a estar el peso en el centro y también, si se fijan ustedes, la armadura está en contacto aquí, ¿verdad? O sea, aquí aparece una fuerza normal y está en contacto aquí. Entonces aparece una fuerza normal también, ¿verdad? Y esas son F1 y F2. Fíjense bien que las dibuja o las describe como dos fuerzas, ¿verdad? Distintas, ¿verdad? F1 y F2. Entonces lo primero es analizar eso. ¿Para qué analizamos eso? Para ver cuánto vale F1 y F2, ¿verdad? Entonces, voy a escribir aquí primero sobre la armadura como conjunto, ¿verdad? Y voy a hacer una flecha, ¿verdad? Para hacer énfasis que es a esto lo que estamos refiriendo, ¿no? O sea, estamos asumiendo la armadura es un objeto. ¿Cuáles son las fuerzas que hay sobre la armadura? Una fuerza normal acá, una fuerza normal acá y un peso. Entonces, se tienen que cumplir sumatoria de fuerzas igual a 0. Por lo tanto, estamos hablando de que F1 más F2, porque las dos van arriba, menos mg es igual a 0. En otras palabras, bueno, F1 más F2
es igual a mg. Vamos a guardarla por acá. ¿Puedo resolver esto yo? No, porque estoy asumiendo que F1 y F2 son distintas, ¿verdad? Ustedes podrán argumentar, y están completamente no de acuerdo, ¿verdad? Que bueno, ¿por qué pusimos F1 y F2 si esta estructura es completamente simétrica, ¿verdad? Si yo la parto a la mitad, tengo exactamente lo mismo de un lado que del otro, entonces esta F1 y esa F2 tienen que ser exactamente la misma y están en lo correcto. Pueden hacerlo directamente así si ustedes así desean. Pero si no quieren arriesgarse, entonces la otra cuestión que podemos hacer es, bueno, apliquemos. Yo sé que tiene que estar esa armadura tiene que estar en equilibrio, por lo tanto la sumatoria de torques tiene que ser igual a cero. La pregunta es, ¿la sumatoria de torques con respecto a qué punto? Da igual, ¿verdad? Eso no hemos hecho ejercicios todavía de equilibrio estático, pero sí mencionamos que cuando una sumatoria de torques tiene que ser igual a cero, da igual con respecto a qué punto calculo yo las torcas, porque como es igual a cero, tiene que ser igual a cero con respecto a cualquier punto que lo calcule. Entonces, ¿qué es lo que nos decía a nosotros? ¿Qué es lo que nos decía a nosotros el libro, verdad? Cuando decía que nosotros podemos elegir el punto a partir del cual yo calculo las torcas, ¿verdad? Es que elijamos un punto de interés, o sea, voy a elegir un punto en el cual yo elimine una de las fuerzas que no tengo, ¿verdad? ¿Para qué? Para que entonces esa fuerza no aparece en mi ecuación, ¿verdad? No aparece en mi ecuación de torca y elimino una incógnita. Entonces vamos a poner nosotros acá, por ejemplo, el punto a partir del cual yo calculo mi eje de giro, ¿verdad? Calculo mis torcas. Entonces, si es con respecto a ese punto, yo voy a tener una torca 1, bueno, una primera torca debido a la masa y una segunda torca debido a la fuerza que tengo yo acá. La positiva va a ser esta de acá, ¿verdad? Que va a ser F2 multiplicado por L, que es la longitud de la losa. Si se fijan, no le pongo el seno porque ya deberían de intuirlo. Este está directamente hacia arriba y la dirección radial es esta, ¿verdad? Esta de acá es perpendicular a la dirección radial. Esa es positiva porque va en contra de las manecillas del reloj. Y el torque del peso, que es negativa porque va a favor de las manecillas del reloj, que sería mg por L medio, ¿verdad? Igual a 0. Si se fijan, la longitud se cancela y me queda que F2 es igual a mg medios, ¿ok? Lo podemos calcular si ustedes desean. M es 7 por 10 a la 5 entre 2 por 9.8. Si quisieran calcularlo, ¿verdad? Yo preferiría trabajarlo así y hasta después calcular lo que ocupe, ¿verdad? Pero si quisieran calcularlo, ese me queda 7.43 por 10 a la 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y luego pasaría yo a resolver para F1, ¿verdad? Y ustedes pueden ver que yo puedo resolver para F1 acá, ¿verdad? F1 es igual a mg menos F2. En otras palabras, F1 es igual a mg menos mg medios. F1 es igual a mg medios también, ¿verdad? Se fijan que la suposición original de, bueno, esto es perfectamente simétrico, etcétera, 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 ¿verdad? Llega a cumplirse, ¿verdad? F2 es mg medios, F1 es mg medio, ¿verdad? Entonces,
Este vale lo mismo que F2, es ese mismo valor de allá. Eso es lo primero. Siempre, siempre, siempre vamos a tener que iniciar nosotros así. Agarramos la armadura, asumimos que es un objeto, ¿verdad? Y miramos cuáles son las fuerzas que están actuando sobre el objeto. Usualmente van a ser algunas fuerzas normales sobre las puntas. Si existe alguna carga, vamos a incluir esa carga. En este caso, la carga que existe es la losa, ¿verdad? Me dicen que la losa tiene una masa, ¿verdad? Y nosotros sabemos que esa masa la voy a poner yo, como es uniforme, en el centro de la armadura que coincide con este punto, ¿verdad? Eso es lo primero. ¿Hay alguna pregunta con el inicio del ejercicio, muchachos? Ok. Si no hay consultas, entonces voy a borrar esto por acá. Esto de acá. Y ahora viene, digamos, el análisis. Yo tengo que venir y calcular, si se fijan acá, me dice calcular, usa el método de nudo, ¿verdad? Número 2, dibujar un diagrama de cuerpo libre para cada uno de los nudos, uno a la vez, haciendo sumatoria de fuerzas es igual a cero, únicamente sumatoria de fuerzas igual a cero basta en el nudo. Hay dos razones, ¿verdad? Cuando yo trabajo en el nudo es un punto específico, entonces en realidad, como es un punto, es un poco imposible decir que la sumatoria de torque es igual a cero, porque es un punto, ¿verdad? No es como cuando yo estoy trabajando en toda la losa. Por otra parte, en realidad, este punto debe de ser dinámico, ¿verdad? No es tan rígido. O sea, aquí la sumatoria de torques no es exactamente igual a cero si hablamos físicamente, porque pues los puntales en sí, eventualmente, dependiendo de la carga que venga, van a girar un poco, ¿verdad? O sea, si yo pongo una carga acá, ustedes podrán imaginar que esto se va a mover. Entonces, o sea, aquí, ese punto tiene que tener la capacidad física de girar. Entonces, básicamente, con que yo ponga sumatoria de fuerza igual a cero sobre los nudos, obvio, sobre los nudos, eh, me basta. Ahora, podrán preguntarse sobre qué nudo voy a trabajar yo. Y esa es una gran pregunta, ¿verdad? O sea, ¿de dónde empiezo? Hay 5 nudos. ¿Sobre cuál empiezo? Bueno, lo primero. Si ustedes se fijan, este problema es completamente simétrico con respecto a este punto. Es idéntico, ¿verdad? En especial porque F1 y F2 valen lo mismo. Entonces es idéntico a ambos lados. Por lo tanto, si yo calculo algo acá, va a ser lo mismo al otro lado. Si yo calculo algo acá, va a ser lo mismo al otro lado, ¿verdad? Y este está justo en el centro. Ahora la pregunta, ¿empiezo con este o con este? Vamos a empezar con uno de los nudos. Bueno, usualmente dicen que empezamos por capas, ¿verdad? Pero empezamos por uno de los nudos donde nosotros tenemos ya información. Y donde tenemos información es, yo ya conozco este F1, ¿ok? Ya conozco este F2. Entonces vamos a empezar desde afuera. Y cuando decimos que vamos a empezar por capas, es, ok, yo primero comienzo por esta capa, luego paso a esta capa y luego paso a esta capa. Así es como lo mencionan en las literaturas, ¿verdad? Si se fijan en el libro, no menciona mucho acerca de eso. En realidad el libro ahí queda corto. Pero sí les recomiendo yo siempre, siempre empezar en un punto donde nosotros ya calculamos una de estas fuerzas. Entonces, si yo me pregunto, ok, si yo me pregunto cuáles son las fuerzas que actúan sobre ojo, y voy a escribirlo acá. Sobre el nudo, ¿verdad? Sobre el nudo. O sea, es una fuerza que está actuando sobre el pasador, sobre el nudo, sobre el pasador, no sobre la barra, ¿verdad? Sobre el pasador. Entonces, fíjense bien, ¿qué fuerzas están? Si yo me coloco
en A, vamos a comenzar en A. ¿Qué fuerzas está actuando sobre A? Ah, bueno, ese pasador es el que está en contacto con el suelo, correcto. Por lo tanto, aquí, disculpe, está esta primera fuerza F1. Perfecto. Entonces yo, cuando dibujo mi diagrama de cuerpo libre, yo dibujo mi puntal, o sea, el punto, perdón, mi puntal, mi nudo, y empiezo a dibujar las fuerzas que aparecen, ¿verdad? La primera fuerza, F1. Luego, si se fijan ustedes, ese puntal, ¿ok? Ese puntal está interactuando con dos barras, con dos, bueno, perdón, ese puntal, ese pasador está interactuando con dos puntales, con dos barras, ¿verdad? Con la barra que vamos a llamar AC y con la barra que nosotros vamos a llamar AB. ¿Se fijan? Está interactuando con ellas. Y nosotros sabemos que esas barras o puntales están en tensión o compresión pura. ¿Correcto? Por lo tanto, yo sé que la fuerza sobre la barra va a ser a lo largo, o sea que la fuerza que va a aparecer ahí va a ser a lo largo de la barra o el puntal, ¿verdad? Entonces, hay varias, o sea, posibilidades, ¿verdad? Si se fijan, voy a dibujarla, ¿verdad? Primero voy a dibujar FAC, que podría ser esta, o podría ser esta. Solo esas dos pueden ser FAC, correcto. Solo esas dos porque esta barra va a estar ya sea en compresión o en tensión pura. Por lo tanto, las fuerzas que aparecen sobre la barra van a ser así o así. Y sobre AB va a ser ya sea acá, FAB, a 60 grados acá, o acá, FAB, con 60 grados acá. Y nuestra tarea, muchachos, es decidir cuál es el. Bueno, fíjense bien, no importa cuáles elegimos. O sea, tenemos que elegir una de cada una, ¿verdad? Pero no importa cuáles elegimos. ¿Por qué? Cuando nosotros venimos y resolvemos, ¿ok? Cuando nosotros venimos y resolvemos, vamos a llegar a que, ok, no, esta respuesta me dio negativa. Y cuando me da negativa, significa que lo que nosotros originalmente habíamos definido, o sea, si yo definí, por ejemplo, si yo definí que esta era mi fuerza y al final me sale negativa la respuesta, lo que quiere decir, no, en realidad la fuerza no iba en esa dirección, iba en la dirección opuesta, ¿verdad? Pero siempre hay una forma de definir bien estas fuerzas o cuáles son las fuerzas. Por ejemplo, cuando yo hablo de FAB, ustedes saben que tiene componente X, ¿verdad? Y componente Y, ¿verdad? Por lo tanto, FAB, la naranja, tiene una componente Y que va hacia arriba. FAB, la roja, tiene una componente Y que va hacia abajo. Yo ocupo que la sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y sean igual a cero. Eso es lo único que voy a aplicar sobre el nudo. Por lo tanto, ¿cuál de las dos tiene más sentido que sea la fuerza? FAE, la naranja o la roja.
muchachos? La roja. ¿Por qué? Porque la naranja tiene una componente Y hacia arriba. Si yo eligiera la naranja, mi sumatoria de fuerzas en Y no puede ser igual a 0 en realidad porque yo tengo F1 hacia arriba y FAB sub Y hacia arriba, lo cual es imposible. O sea, para que la sumatoria de fuerzas en Y sea igual a 0, tengo que tener algo que contrarreste el F1. Entonces, la única posible sería esta de acá abajo, FAB en rojo, ¿verdad? Y basados en eso mismo, FAB, ¿ok? FAB tiene una componente X hacia la izquierda, pero yo quiero que la sumatoria de fuerzas en X sea igual a 0. Por lo tanto, FAC tiene que contrarrestar este hecho, ¿verdad? Y la correcta para elegirlo sería esta de acá. Y esas son las fuerzas, ¿verdad? Que nosotros vamos a seleccionar, ¿verdad? Como les digo, no importa si ustedes vienen y seleccionan una dirección para la fuerza, si al final la seleccionaron mal, al resolver una sumatoria de fuerzas, le va a dar un resultado negativo y ustedes pues van a encontrar, van a tener que definir, no, estaba mala la dirección que yo hice al inicio. Entonces, a partir de esto empezamos a resolver, ¿verdad? Sumatoria de fuerzas. Vamos a empezar con la sumatoria de fuerzas en Y porque F1 está en Y, ya lo conozco. F1 hacia arriba menos la componente Y de FAB, ¿verdad? FAB sub Y igual a 0. ¿Cuánto es FAB sub Y? Bueno, ustedes pueden ver, ¿verdad? Aquí tengo FAB, FAB, FABX, FABY y este ángulo, perdón, el ángulo que formaba aquí, ¿verdad? Era 60, entonces este ángulo de acá, en el que yo formé, se fijan, es de 30. O pude haber armado el triángulo, mejor lo voy a armar así, ¿verdad? Aquí FABX, para que no se pierdan mucho, ¿verdad? FAY. Y si yo armo ese triángulo, ¿verdad? Yo tengo esto, esto y esto. Este es FAB, FABX, FABY. Y por eso, o sea, justo por eso yo les digo, no se memoricen que X es Y, X es coseno, Y es seno, etcétera. No se memoricen eso, sino que ustedes siempre armen su triángulo. Y a partir de su triángulo, yo aquí vengo y digo, ok, FABY es ¿qué? Opuesto al ángulo que me dieron. Entonces, esto es FAB seno de 60, ¿verdad? ¿Se fijan? Porque es el lado opuesto al ángulo de 60. Con esto, entonces, yo tengo que F1 menos FAB seno de 60. Y puedo encontrar, perdón, aquí estamos hablando de, sí, AB, ¿verdad? Y yo llegaría a la respuesta de que FAB es igual a F1 entre el seno de 60, ¿verdad? Y ustedes pueden hacer el cálculo. Luego se hace la sumatoria de fuerzas en X, que es similar, ¿verdad? Pero yo tendría FAC menos FABX basados en lo mismo que vimos abajo, ¿verdad? FAC es puramente horizontal, FAB sería FAB coseno, ¿verdad? De 60 igual a 0. Y yo puedo despejar para FAC porque FAB ya lo obtuve de acá, ¿verdad?
y ahí obtengo las fuerzas que son sobre el nudo, ¿verdad? Obviamente no vamos a poder terminar el ejercicio, pero no sé, vamos a continuar el día de mañana con este ejercicio, ¿verdad? Ya de aquí en adelante vamos a empezar a hacer puros días de ejercicios, pero vamos a terminar este, ¿verdad? Porque obviamente el método de nudos quedó a medias, pero quiero saber si por los momentos se comprendió, por lo menos la primera parte. Ahorita solo hemos encontrado las fuerzas FAC y FAB sobre, ojo, estas fuerzas son, recordemos, sobre el nudo. No sobre el puntal, sobre el nudo, porque eso es importante. ¿Alguna consulta, muchachos? Continuamos mañana. Ustedes pueden ir leyendo. Esto está resuelto acá, ¿verdad? Ustedes pueden ir viendo. Ok, FAB es F1 sobre seno de 60, justo como lo acabamos de decir. FAC es FAB coseno de 60. Aquí puse seno al final, pero es coseno, ¿verdad? No sé por qué lo cambié. No sé por qué lo cambié si aquí arriba tengo que es coseno, ¿verdad? Es justo lo que vamos haciendo. Ustedes lo pueden dar una lectura, ¿verdad? Al ejercicio para que sea un poco más digerible, ¿verdad? Pero estamos en este punto, ¿verdad? Ya encontramos cuánto es FAB, cuánto es la magnitud de FAB y FAC. Luego tendríamos que pasarnos a otro punto, ¿verdad? Y hacer el mismo análisis, ¿verdad? A ver cuáles son las fuerzas que hay sobre el pasador. Después de ver las fuerzas que hay sobre el pasador, pues hacer la sumatoria de fuerzas que sean correspondientes, ¿verdad? Después de hacer la sumatoria de fuerzas correspondientes, encontrar. Y por último, sería determinar si el puntal está en compresión y tensión. Y es ahí donde yo le he hecho énfasis, que estas fuerzas, ¿verdad? Estos valores, estas fuerzas que están dibujadas acá, son las fuerzas que el puntal le está ejerciendo al pasador. Por eso después al final, aunque parezca, entre comillas, que el puntal está en compresión o tensión, en realidad está en el que nosotros, o sea, en el opuesto, ¿verdad? Porque estas fuerzas que nosotros vamos dibujando son sobre los nodos, no sobre los puntales. Lo que quiere decir que las fuerzas sobre los puntales están en dirección opuesta, ¿verdad? Por eso, si a primeras, digamos, FAC, nosotros dijimos que FAC es hacia acá, pero es hacia acá la fuerza que está sobre el pasador, ¿verdad? Entonces, sobre el puntal, la fuerza sería en la dirección opuesta. Entonces, en realidad, el S está AC, el puntal AC estaría en tensión, ¿verdad? Bueno, vamos a completar esto mañana. Vamos a dar un repasito de este, ¿verdad? De esto que hicimos acá. Y luego vamos a terminar el ejercicio y vamos a ver si nos da tiempo de resolver otros ejercicios. Si no hay preguntas, muchachos, entonces nos vamos a quedar hasta aquí.